Y una función es continua siempre que en su gráfica no exista ninguna ruptura. Entonces, si analizamos aquí las gráficas que estamos observando, no hay ninguna separación de la curva. Podríamos decir que es una sola curva. Identificamos muy fácilmente una función continua cuando la podemos trazar sin levantar el lápiz. Aquí tenemos 3 ejemplos de funciones continuas. Todas las podemos trazar de una sola vez, a diferencia de las funciones discontinuas, en donde existe una ruptura en el trazo de su gráfica. Entonces aquí a la izquierda tenemos el primer ejemplo de una función discontinua, en donde tenemos una curva y aquí hay una separación. Esta curva continúa hacia abajo, pero cuando pasamos desde antes del 1 hasta después del 1 en X, aquí hay una ruptura y la curva vuelve a empezar en la parte de acá arriba. Entonces diríamos que esta es una función discontinua. ¿En qué valor de X se dio la discontinuidad? ¿En dónde ocurre esa ruptura? Pues la primera gráfica es discontinua, donde X es igual a 1. Otra forma en la que podemos observar una discontinuidad es donde parece ser que estamos trazando una misma recta o una misma curva, pero en medio de esa curva se presenta un punto hueco. Como les había comentado en una clase anterior, los puntos huecos significan que en realidad la curva ahí no existe. Entonces, si viene la recta, aquí deja de existir la recta, entonces ahí hay una ruptura y la recta vuelve a comenzar despuésito de ese punto hueco. Entonces diríamos que esta segunda gráfica es discontinua en este valor de X, que sería el 3. Esta función es discontinua en X igual a 3. Y esta última también estamos observando una ruptura en el trazo de la gráfica. Son 2 partes de la gráfica, algo así, donde tenemos una curva inicialmente, llega un punto en donde se separa del resto de la gráfica. Entonces en esta ruptura es donde se da la discontinuidad y la estamos observando pues que tal vez sea en el 1.5, ¿no? Entonces esta función es discontinua en X igual a 1.5. Siempre utilizamos el eje de las X para hablar de la discontinuidad de la función. Damos como referencia el valor de X donde ocurre.